La enfermera novata estaba de turno de noche cuando la tormenta de Alaska paralizó el mundo. El viento aullaba, las ventanas temblaban. Los marines bromeaban diciendo que sería una noche tranquila. Entonces la energía titubeó. Las puertas de la planta baja saltaron por los aires. No eran ladrones, no eran aficionados. Contrabandistas armados, organizados, moviéndose como si ya hubieran hecho esto antes. Los marines se lanzaron al pasillo. Los médicos se quedaron paralizados. Alguien gritó: «¡Saquen a la enfermera de aquí!». Pero Ava no se movió. Entró en una habitación a oscuras. Un solo disparo estalló a través de la tormenta. Un contrabandista cayó. Limpio. Sin aviso. Sin pánico. Solo precisión. Otro intentó huir. Otro disparo. El silencio se extendió por el pasillo. Fue entonces cuando los contrabandistas se dieron cuenta de que no habían irrumpido en un hospital. Habían entrado de lleno en su zona de muerte. Antes de empezar, si te gustan las historias médicas militares intensas como esta, tómate 2 segundos para comentar desde donde nos ves y suscribirte. Ahora, déjame llevarte a Alaska. Aquí el viento nunca dejó de gritar. Arañaba las paredes de acero corrugado del hospital militar como si quisiera entrar, sacudiendo ventanas que ya se habían congelado en láminas lechosas de hielo. La nieve se amontonaba contra las puertas exteriores, enterrando las bisagras inferiores, convirtiendo el edificio en un búnker por accidente más que por diseño. El puesto médico de Fort Glacier estaba a 3 horas del pueblo más cercano y aún más lejos de cualquier cosa que se pareciera a un apoyo. Los marines destinados allí bromeaban con que, si algo salía mal, la ayuda llegaría, quizá la semana siguiente, suponiendo que el tiempo se mostrara generoso. Aquella noche, el tiempo no lo fue. Ava avanzaba por el pasillo con una bandeja de fluidos intravenosos apoyada contra la cadera. Sus pasos eran silenciosos, medidos. Pijama sanitario azul claro, el pelo recogido con fuerza, sin rango, sin historial visible. Solo otra enfermera novata enviada a un lugar que nadie había pedido. Asintió educadamente al pasar junto a 2 marines apoyados en la pared cerca del triaje. «Buenas noches», dijo uno de ellos, sonriendo. «¿Frío suficiente para ti?». Ella esbozó una leve sonrisa. «Hace más frío hacia las 3». El marine parpadeó. «¿Sí? ¿Cómo lo sabes?». Pero ella ya estaba caminando. Nadie notó cómo se detuvo al final del pasillo. No lo suficiente como para parecer sospechoso, solo lo justo para echar un vistazo a la ventana reforzada que daba a la pista congelada. Nadie reparó en la forma en que sus ojos seguían los ventisqueros, midiendo altura, distancia, visibilidad. Nadie notó que sus dedos se flexionaran una vez, como si estuviera contando. Vieron a una enfermera. Siempre lo hacían. El hospital estaba silencioso de la manera en que solo los lugares remotos lo están. No pacífico, solo en espera. Los monitores pitaban de forma constante. Un generador zumbaba bajo el suelo, estable pero forzado. Afuera, la visibilidad cayó a menos de 50 metros a medida que la tormenta se intensificaba. Dentro de la oficina de mando, el oficial de guardia de los marines discutía con una radio que se negaba a cooperar. «Repita, control. Se corta». El estático respondió. Ava lo oyó a través de 2 paredes y una puerta cerrada. Su mano se tensó ligeramente sobre la bandeja. 10 minutos después, sonó la primera alarma. No la ruidosa, la pequeña. De las que la mayoría ignoraba porque normalmente no significaban nada. Sensor de movimiento, perímetro este. Un marine miró la pantalla. «Probablemente un zorro», murmuró. «Se vuelven atrevidos con las tormentas». Saltó otro sensor, y luego otro. Esta vez, Ava se detuvo. Giró lentamente, alzando la mirada hacia el techo como si escuchara algo más profundo que el sonido. «¿Un parpadeo de energía?», preguntó un cabo cercano. «Justo a tiempo». Las luces se atenuaron durante medio segundo, no se apagaron, solo lo suficiente para poner a prueba las reacciones. Ava dejó la bandeja en el suelo. Muy afuera,
enterrado bajo nieve y estática, algo metálico raspó contra el hielo. Los contrabandistas lo habían planeado cuidadosamente. Habían vigilado el hospital durante semanas, aprendido los ciclos de las tormentas, contado las rotaciones de patrulla. Sabían que los marines confiaban en el clima como las ciudades confían en las ferraduras. Nadie se movía en condiciones así a menos que estuviera desesperado o fuera estúpido. Avanzaron agachados, vestidos de blanco sobre equipo oscuro, los rostros cubiertos, las botas envueltas para amortiguar el sonido. No insurgentes, no aficionados, contrabandistas que movían armas y personas por corredores helados. A ningún satélite le gustaba vigilar. Su inteligencia decía que el hospital albergaba algo más que pacientes aquella noche. Tenían razón. Dentro, los marines aún debatían si solicitar un informe meteorológico rutinario cuando los focos exteriores murieron por completo. La oscuridad presionó contra las ventanas. Ava exhaló una vez. Alguien gritó desde seguridad: «Acabamos de perder las cámaras del perímetro». El primer disparo no resonó. La tormenta se lo trabó por completo. Un marine cerca de la puerta se puso rígido, frunciendo el ceño. ¿Habéis oído eso? El segundo disparo lo abatió a mitad de la frase. Cayó con fuerza, el casco repiqueteando contra las baldosas. La sangre se extendió demasiado rápido como para ser otra cosa que catastrófica. El caos estalló. Contacto. Contacto. Los marines corrieron a cubrirse. Fusiles alzándose. Botas resbalando sobre suelos pulidos. Alguien arrastró al marine herido detrás de una camilla. Manos temblando, la voz quebrándose mientras pedía un médico. Ava ya se había ido. Se movió por un corredor de mantenimiento que la mayoría del personal ni siquiera sabía que existía, con los dedos rozando la pared para orientarse en la casi total oscuridad. Su respiración se ralentizó mientras su mundo se estrechaba, no por miedo, sino por concentración. Este lugar otra vez, pensó. Edificio distinto, la misma matemática. Afuera, los contrabandistas avanzaban, ahora confiados. Habían neutralizado la vigilancia exterior sin resistencia. Los marines eran ruidosos, reactivos, predecibles. Nunca la vieron. Desde una ventana superior, parcialmente cubierta de hielo, Ava yacía en posición prona. El pijama había sido sustituido por equipo de clima frío sacado de un armario oculto que había memorizado semanas atrás. El fusil se montó en un silencio practicado. Cada movimiento económico, memoria muscular intacta, sin tocar por el tiempo ni por la culpa. Comprobó la deriva del viento. Mínima pero errática. Nevada densa, visibilidad pobre. Bien. El contrabandista de cabeza dio un paso al descubierto, señalando a su equipo para avanzar. Ava ajustó el punto de mira 2 centímetros a la izquierda. Apretó el gatillo. El disparo estalló como una rama al partirse. El contrabandista cayó de bruces sobre la nieve, sin vida antes de que su cerebro pudiera procesar el sonido. Dentro del hospital, los marines se quedaron helados. ¿Qué demonios ha sido eso?, gritó alguien. Otro contrabandista cayó hacia atrás, el pecho hundido como si lo hubiera golpeado un camión. Nunca tocó el suelo con vida. El pánico recorrió a los atacantes. Se dispersaron, disparando a ciegas dentro de la tormenta, las balas mordiéndole inútilmente al hielo y al acero. Dentro, un marine susurró, atónito: ¿Quién está respondiendo al fuego? Nadie contestó. Ava accionó el cerrojo. Tercer objetivo, moviéndose demasiado rápido. Esperó, sin prisas, sin emoción. Volvió a disparar. 3 disparos, 3 abatidos, limpio. No contaba por orgullo. Contaba porque los números importaban. Siempre lo habían hecho. Dentro de la sala de mando, un marine joven miraba la transmisión de seguridad con incredulidad. Señor, creo que ahí fuera alguien los está cazando. El oficial de guardia tragó saliva. No tenemos ningún francotirador asignado. Ava cambió de posición, anticipando ya el siguiente movimiento de los contrabandistas. Ahora cambiaban de táctica. Entrar dentro.
Forzar el combate a corta distancia. Siempre lo hacían. Abandonó la ventana y desapareció por la escalera antes de que nadie pudiera siquiera pensar en buscarla. Mientras los marines se reagrupaban, arrastrando a los heridos hasta cubrirlos y gritando órdenes por encima de la tormenta, un solo pensamiento se extendió por la sala, silencioso, inquietante, imposible de ignorar. Alguien aquí sabe exactamente lo que está haciendo. Y cuando los contrabandistas forzaron la puerta exterior, sin saber que ya habían perdido a 3 hombres, Ava introdujo otra bala en la recámara y se susurró a sí misma, tan calmada como siempre: no me obliguéis a hacerlo por las malas. El siguiente disparo vino desde dentro del edificio. El primer contrabandista que cruzó la puerta no lo vio venir. Abrió de una patada la entrada de emergencia con una bota envuelta en cinta blanca. Fusil en alto, el aliento empañando el interior de la máscara, esperando enfermeras en pánico y marines buscando desesperados donde cubrirse. En su lugar, la luz volvió a encenderse. No del todo, solo lo suficiente. Ava estaba al final del pasillo, calmada como una respiración contenida. El fusil ya encajado en el hombro. Él disparó primero. Falló. Ella no. El disparo fue ensordecedor en el interior. Un trueno que sacudió los paneles del techo y envió una onda de choque por el pasillo. El contrabandista cayó hacia atrás, el fusil deslizándose sobre las baldosas. Su compañero, detrás de él, se quedó inmóvil, no por miedo, sino por confusión. Esto no era como decía el manual. Dentro del hospital, los marines empujaban a los heridos detrás de camillas volcadas y carros de acero. Armas apuntando a las puertas. Alguien gritó pidiendo un médico. Alguien más gritó pidiendo un recuento. La tormenta afuera aullaba más fuerte, como burlándose del orden repentino que intentaba tomar forma dentro. Ava se movía, no corriendo, sino deslizándose, avanzando, desapareciendo entre puntos de cobertura que había memorizado semanas atrás con la excusa de aprender el edificio. Dejó caer el fusil detrás de una columna, cambió a su arma corta sin mirar y se arrodilló. 2 contrabandistas irrumpieron juntos en el pasillo, pegados, profesionales. Esperó hasta que el primero cruzó la línea roja en su cabeza. 2 disparos, una respiración. Ambos cayeron. Los marines se quedaron mirando. ¿Quién demonios es esa?, susurró uno. Otro negó con la cabeza. No es de los nuestros. Ava no los oyó. Ya estaba escuchando otra cosa. El cambio de ritmo. Los contrabandistas habían dejado de cargar. Ahora estaban pensando. Eso era peligroso. En la segunda planta, el cristal estalló cuando una granada aturdidora rodó por el puesto de enfermería. La explosión fue cegadora, concusiva. Un cabo gritó al caer al suelo, con las manos sobre los oídos. Ava se estremeció una sola vez y luego se obligó a avanzar a través de la neblina. Pasó junto a un marine agachado tras un carro, con los ojos abiertos de par en par. Él miró sus pijamas sanitarios, ahora cubiertos de hollín, y soltó: «Señora, tiene que volver atrás». Ella se llevó un dedo a los labios. Él obedeció sin saber por qué. A la vuelta de la esquina, 2 contrabandistas barrían la sala. Fusiles siguiendo las camas, revisando sombras. Ahora buscaban algo concreto. No suministros, no prisioneros. Ava reconoció el comportamiento al instante. Buscaban al tirador. Se asomó, disparó una vez y se retiró antes de que el eco terminara de rebotar. Un contrabandista cayó, agarrándose la pierna, gritando insultos en un idioma que no se molestó en identificar. El otro disparó a ciegas, destrozando cortinas de plástico y armazones de camas. Ava esperó. Cuando se detuvo para recargar, ella lo terminó. 5. Esta vez respiró un poco más despacio. En algún lugar profundo de su pecho, una parte antigua de ella despertó por completo. La parte que contaba ángulos en lugar de latidos. La parte que no pedía permiso. Abajo, el oficial de guardia de los marines por fin encontró su voz. Todas las unidades, repliegaos al triaje y mantened posición. Quien esté enfrentándose a ellos nos está ganando tiempo.
Ganando tiempo. Ava casi sonrió. Los contrabandistas se reagruparon en la zona de carga, la nieve colándose a ráfagas por la puerta entreabierta. Su líder golpeó con el puño una caja de acero. Esto se suponía que iba a ser silencioso, gruñó. Estamos perdiendo hombres. Otro negó con la cabeza, los ojos desorbitados. Esto no son marines. Hay alguien más aquí. Tenía razón. Intentaron un nuevo enfoque. Humo. Nubes densas y asfixiantes inundaron los pasillos. La alarma contra incendios aulló. Los aspersores se activaron. El suelo se volvió resbaladizo. Peor visibilidad. Cobertura perfecta. Ava se dejó caer boca abajo, avanzando a ras de suelo bajo la capa de humo, la respiración firme, los ojos ardiendo pero concentrados. Emergiendo detrás de un contrabandista que tosía, con la máscara mal colocada. Un golpe, silencioso. 6. Arrastró el cuerpo hasta un hueco de suministros y le quitó la munición sin dudarlo. Su radio crepitó por primera vez. No era frecuencia de marines. Ghost, dijo una voz, distorsionada por la interferencia. Sabemos que estás ahí. Ava se quedó inmóvil. Esa palabra no se había pronunciado en voz alta en años. Apagó la radio y volvió a moverse antes de que la voz pudiera continuar. En el tejado, un contrabandista resbaló sobre el hielo y cayó con fuerza, rompiéndose las costillas contra el borde. Ava lo abatió antes de que pudiera gritar. 7. Dentro, los marines empezaron a darse cuenta del patrón. Cada vez que los contrabandistas avanzaban, alguien caía. Limpio, rápido, sin movimientos desperdiciados. Un marine joven susurró, con el asombro abriéndose paso entre el miedo: «Señor, quien quiera que sea, no está fallando». El oficial de guardia trabó saliva. «No, no lo está». Los contrabandistas cometieron su último error cuando se separaron. 2 avanzaron hacia la sala del generador, pensando en apagar las luces de forma permanente. 3 fueron hacia el triaje, desesperados, furiosos, imprudentes. Ava eligió el triaje. Bajó por la escalera detrás de ellos, avanzó en silencio, el agua goteando de sus mangas. Un contrabandista se giró demasiado tarde, los ojos abriéndose al reconocer su postura. No médica, no civil. No llegó a disparar. 8. Los 2 últimos intentaron retirarse. Ella no se lo permitió. 9. El silencio cayó sobre el edificio, pesado e irreal, roto solo por las alarmas y el viento distante. Ava permaneció inmóvil, el pecho subiendo y bajando, contando. 9 neutralizados dentro, 3 fuera antes. 12. Ese número la siguió como una sombra. Guardó el arma y dio un paso hacia la luz. Un marine estuvo a punto de dispararle. Jesús. Bajó el fusil, mirándola fijamente, los pijamas empapados, los ojos tranquilos. ¿Quién eres? Antes de que pudiera responder, el sonido de las hélices atravesó la tormenta. Un helicóptero descendió hacia la plataforma, la nieve girando con violencia. El comandante de los marines saltó antes de que los patines tocaran por completo el suelo, el abrigo azotado por el viento, el rostro de piedra. Captó la escena en segundos. Los cuerpos, los daños, los marines mirando a una sola mujer como si hubiera salido de una leyenda. Su mirada se clavó en Ava. Ella la sostuvo sin apartarse. Él asintió una vez. «Bajen las armas», ordenó a la sala. Luego, más alto, para que todos lo oyeran: «Estáis vivos gracias a ella». Un murmullo recorrió a los marines. Alguien por fin formuló la pregunta que flotaba en el aire: «Señor, es una enfermera». El comandante no sonrió. «No está aquí como enfermera», dijo él. «Está aquí para que no muráis cuando todo sale mal». Ava apartó la mirada. Odiaba esa parte. Mientras los sanitarios entraban a tratar a los heridos y los marines aseguraban los últimos puntos de acceso, el comandante se acercó, bajando la voz. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo en voz baja. Ella asintió. «No volverán». «¿Cómo lo sabes?» «Porque han aprendido».
Afuera, la tormenta empezó a amainar. Solo un poco. Ava se apoyó contra la pared, con la adrenalina drenándose por fin, las manos temblándole ahora que nadie la miraba. Cerró los ojos un segundo y vio otros pasillos, otras noches sin nieve, otros números que nunca olvidaría. Cuando los abrió de nuevo, un marine joven estaba frente a ella, el casco bajo el brazo. Señora, dijo, dudando, yo pensaba que las enfermeras se suponía que salvaban vidas. Ella sostuvo su mirada, con voz suave pero inquebrantable. Yo también. Por la mañana, el hospital olía a desinfectante y cableado quemado. La nieve se veía apretando contra las ventanas. Pero por dentro, todo se sentía expuesto. Las luces demasiado brillantes, las voces demasiado bajas, cada paso resonando como si el propio edificio estuviera escuchando. Los marines aseguraron los pasillos con rotaciones nuevas, las botas chirriando sobre las baldosas mojadas. Los cuerpos de los contrabandistas ya no estaban. Se los habían llevado antes del amanecer, dejando solo cicatrices de bala y la junta oscurecida por la sangre para demostrar que algo había ocurrido de verdad. Ava se lavó las manos durante mucho tiempo, no porque estuvieran sucias, sino porque le temblaban. Se quedó sola en el lavabo, con las mangas remangadas, el pijama sanitario azul pálido húmedo en los puños, mirando el chorro constante de agua como si pudiera enjuagarle años de encima. Cada vez que cerraba los ojos, veía fogonazos de boca de fuego donde deberían haber 4. Oía viento donde deberían estar los monitores cardíacos, y volvía a contar sin querer. 12. Apretó las palmas contra la encimera y respiró hasta que los números se desvanecieron. A su espalda, alguien se aclaró la garganta. Ava no se giró. Supo quién era por el peso del silencio que arrastraba. El comandante de los marines apareció junto a su reflejo. Sin casco ya, sin abrigo. Solo un hombre que había pasado la noche viendo cómo casi morían soldados jóvenes, y a una mujer asegurándose de que no ocurriera. Deberías estar descansando, dijo. También tus hombres. Él no discutió. Fuera del ala de traumatología, un grupo de marines estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, los cascos en el regazo. Uno llevaba el brazo vendado. Otro miraba a la nada, la mandíbula apretada. Cuando Ava pasó junto a ellos, la conversación se cortó. No por miedo, sino por algo más cercano a la reverencia y a la confusión. Un cabo por fin lo rompió. Señora. Ella se detuvo. ¿Usted era? Siempre fue enfermera. Ava le sostuvo la mirada. No mintió. Solo no le contó todo. No, dijo. Primero aprendí medicina en otro sitio. Él asintió como si eso respondiera más de lo que debería. En la sala de mando, el comandante desplegó mapas sobre una mesa plegable. Marcas rojas señalaban las rutas de aproximación de los contrabandistas. Azules mostraban por dónde se había movido Ava. Todos los marines de la sala vieron lo mismo. Sus trayectorias no eran aleatorias. Eran anticipatorias. Predijiste cuándo se dividirían, dijo el comandante, golpeando el mapa con un dedo. Sabías cuándo entrarían en pánico, cuándo empujarían demasiado. Ava se apoyó en la pared, con los brazos cruzados sin tensión. No venían por suministros. No, confirmó él. Venían por influencia. La miró. La miró de verdad, esta vez. Y lo sabías antes del primer disparo. Ella no respondió de inmediato. Otro marine, mayor, con la voz áspera por el humo, habló. Los contrabandistas no se mueven así a menos que se hayan entrenado contra unidades militares. Lo hicieron, dijo Ava. Solo que no contra las vuestras. La sala se quedó inmóvil. ¿Entonces contra quién?, preguntó alguien. La mirada de Ava se desvió hacia la ventana. Viento y nieve soplando de lado sobre la plataforma. Gente que aprende perdiendo, dijo en voz baja. Igual que yo. Eso trajo silencio. Del duro. Horas después, cuando el hospital por fin se asentó en algo que se parecía a la rutina, Ava se encontró de vuelta en la planta de noche. Mismas camas,
Mismas máquinas, aire distinto. Revisó un monitor, ajustó un goteo, habló en voz baja con un marine con una costilla fisurada que se estremecía cada vez que se abría una puerta. «Estás a salvo», le dijo. Él asintió, pero no terminaba de creérselo. Ava conocía esa sensación. Una enfermera joven, recién llegada, nerviosa, con los ojos demasiado brillantes, rondaba cerca del puesto, claramente armándose de valor. Están diciendo cosas de usted», soltó de golpe. Ava arqueó una ceja. «Cosas buenas», se apresuró a añadir la enfermera. «Cosas inquietantes. Creen que usted es una especie de...» «Por favor, no termines esa frase», dijo Ava con suavidad. La enfermera se sonrojó. Solo quería darle las gracias. Ava sonrió, pequeña y cansada. No se da las gracias a la gente por hacer su trabajo. La enfermera dudó. ¿Era ese su trabajo? Ava no respondió. Firmó una gráfica y siguió. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido más allá del hospital. No nombres, no detalles, solo una historia. Hombres armados, una tormenta. Marines vivos que no deberían estarlo. Alguien ya había intentado hacer fotos antes de que lo cortaran en seco. El comandante encontró a Ava en el almacén, reponiendo gasas como si no hubiera pasado nada extraño. «Habrá preguntas», dijo él. «De arriba». «Lo sé. No tienes por qué quedarte». Ella cerró una caja y la deslizó en su sitio. «Tú tampoco». Una comisura de su boca se movió. «Justo». Dudó y luego dijo: «Tu expediente, lo poco que existe, sugiere un camino distinto a este». Ava le sostuvo la mirada. La gente cambia de camino cuando el anterior cuesta demasiado. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Ava yacía en la estrecha camilla de la sala de guardia, mirando las placas del techo, contando las pequeñas grietas que había memorizado semanas atrás. El cuerpo le dolía ahora que la adrenalina se había ido. Viejas lesiones cantaban en silencio bajo su piel. Cuando por fin se quedó medio dormida, no cayó en descanso, sino en memoria. Arena en vez de nieve. Calor en vez de frío. Una versión más joven de ella, tendida en posición prona, respiración controlada, fusil firme. Una voz en su oído contando hacia atrás. Un objetivo saliendo a campo abierto. Una decisión tomada en menos de un segundo. Despertó con un jadeo, el corazón desbocado, el eco de un disparo de hacía años aún sonando en sus oídos. A la mañana siguiente, el comandante le tendió una taza de café. «Viene el transporte», dijo. «Por los contrabandistas capturados y para los informes». Ava rodeó la taza con las manos. «Yo no iré». «Lo sé». Él estudió su cara. «Podrías haber estado en otro sitio. Más cálido, más seguro». Ella dio un sorbo. «Este lugar me necesitaba». «¿Hasta cuándo?», preguntó él. Ella no respondió. Afuera, los marines formaron mientras llegaba un convoy, los neumáticos crujiendo sobre nieve compactada. El comandante se apartó para informarles, dejando a Ava sola junto a la ventana otra vez. Un marine joven, el mismo cabo de antes, se acercó en silencio. «Señora». «Sí». Tragó saliva. «Cuando entraron, cuando todo se fue al infierno, me quedé congelado. Pensé que eso significaba que no valía para esto». Ava se giró del todo hacia él. «Quedarse congelado no significa fracasar». Él frunció el ceño. «No, no», dijo ella. «Significa que eres humano. Lo que importa es lo que haces después». Él asintió despacio, como si ella le hubiera dado algo sólido sobre lo que apoyarse. Cuando el convoy se marchó, el hospital volvió a su ritmo habitual. Máquinas pitando, nieve cayendo, vidas que cedían en silencio. Ava terminó su turno, colgó el fonendoscopio y caminó por el pasillo largo hacia la salida. El comandante la esperaba allí. «No estabas aquí como enfermera», repitió, más suave esta vez. «Estabas aquí como un escudo». Ava se detuvo a su lado. «Los escudos se agrietan», dijo. «Y cuando pasa,
Alguien tiene que repararlos. Él la vio marcharse, las botas resonando, los pijamas desapareciendo al doblar la esquina. No la detuvo, pero cuando las puertas se cerraron tras ella y el viento entró de golpe, Ava lo sintió. Ese tirón familiar en el pecho, la sensación de que lo ocurrido allí no había terminado con ella todavía. Porque en algún lugar, más allá de la nieve y el silencio, alguien había tomado nota, y el camino que creía haber dejado atrás ya estaba encontrando la forma de volver. Para cuando salió el sol del segundo día, la base parecía un lugar conteniendo la respiración. La tormenta se había ido, pero el frío se veía lo bastante afilado como para atravesar los guantes. Los montículos de nieve junto al perímetro estaban marcados con huellas de botas y rastros de neumáticos que no habían estado allí 48 horas antes. Los generadores zumbaban constantes ahora, casi demasiado tranquilos, como si intentaran fingir que la noche anterior no había pasado. Ava estaba fuera de la entrada del hospital, con el cuello de la chaqueta subido, observando cómo los marines rotaban la guardia. Caras nuevas, ojos cansados. Ese tipo de agotamiento que viene de darte cuenta de que sigues vivo por cuestión de centímetros. Ya debería haberse ido. Ese era el plan. Escabullirse en silencio. Otro turno cubierto. Otro lugar salvado. Otro capítulo cerrado antes de que se incrustara demasiado hondo. Pero se veía allí. Un par de marines pasó junto a ella y se quedaron en silencio a mitad de conversación. Uno le hizo un gesto con la cabeza sin sonreír. El otro dudó y luego se irguió un poco más de lo necesario. No era un saludo, no del todo. Algo entre medias. Ava fingió no darse cuenta. Dentro, el hospital estaba más calmado, pero no curado. El cristal roto ya se había barrido, las paredes parcheadas, la sangre fregada hasta quedar como un recuerdo en las juntas. Pero la gente se movía de otra manera. Giraban la cabeza más rápido, hablaban más bajo, con los sentidos afinados. Ella hizo su ronda como cualquier otra mañana, constantes, vendajes, tranquilizaciones en voz baja. Cuando llegó a la habitación donde habían ingresado al marine más joven, el que se había quedado congelado con los primeros disparos, lo encontró sentado, erguido, con las botas en el suelo, mirando sus manos. «Te has levantado temprano», dijo Ava. Él alzó la vista de golpe. «No dormí. La mayoría no lo hace, después». Él asintió. «El comandante dijo que te iban a sacar de aquí». Ava ajustó el ritmo del suero. «Habla demasiado». El marine dudó. «Dicen que no se suponía que estuvieras aquí». Ava lo miró a los ojos. «Yo estaba exactamente donde tenía que estar». Eso pareció asentar algo en él. Exhaló despacio, como si llevara esperando oírlo. En la oficina de mando, el comandante de los marines estudiaba una carpeta que parecía más delgada de lo que debería. La mitad de las páginas estaban censuradas. El resto leía como resúmenes escritos por gente que no quería conocer los detalles. Ava estaba frente a él, con las manos sueltas a los lados. «Te preguntarán por qué te destinaron aquí», dijo. «Siempre lo hacen. Te preguntarán cómo sabías el momento en que llegarían los contrabandistas, sus rutas de repliegue, sus errores». Ella se encogió de hombros. «La experiencia enseña patrones. Y cuando pregunten por tu pasado», la mandíbula de Ava se tensó lo justo para notarlo. «Diles que soy una enfermera que no entra en pánico». Él la miró un largo momento. «Eso no les bastará. Nunca basta». Una radio crepitó sobre su mesa. Una voz informó de movimiento en el perímetro exterior. «Amistosos contabilizados». El comandante lo confirmó y luego se reclinó. «Salvaste a 12 marines anoche», dijo. «Directa e indirectamente, más». Ava no respondió. «También mataste a 4 hombres». Sus ojos se alzaron apenas. Él sostuvo su mirada, sin acusarla, sin absolverla, solo enunciando un hecho. «Contrabandistas», continuó. «Armados, entrenados, peligrosos, pero hombres al fin y al cabo». La voz de Ava fue baja. «Ya no cuento muertes». El comandante asintió. «Imaginé que dirías eso». Afuera,
Un helicóptero de transporte tronó por encima, levantando remolinos de nieve bajo sus rotores. Ava sintió la vibración en los huesos antes de que el sonido se perdiera en la distancia. Esa tarde, llevó la orden de que el alto mando enviaba una delegación, no investigadores oficialmente, pero observadores. Gente que hacía preguntas educadas y tomaba notas cuidadosas. Ava no esperó a conocerlos. Se cambió el pijama sanitario, lo dobló con pulcritud y lo dejó sobre la litera. La tela azul claro parecía casi fuera de lugar en aquella habitación austera, como prueba de que esa versión de ella había existido de verdad. Cuando salió al pasillo, la enfermera joven con la que había trabajado la noche anterior se le acercó a toda prisa. «Te están buscando», susurró. «Hombres con uniformes que no reconozco». Ava sonrió apenas. «Siempre lo están». «¿Estás en problemas?» Ava consideró la pregunta. «No del tipo que termina con esposas». La enfermera se trabó el resto. «No vas a volver, ¿verdad?» Ava se detuvo. «Lugares como este no retienen a gente como yo durante mucho tiempo». En los ojos de la enfermera brilló algo parecido a la decepción. «Ojalá fuera como tú». Ava negó con suavidad. «No, no quieres. Sé mejor. Sé más amable. Descansa». Y se marchó antes de que la enfermera pudiera responder. En la salida, el comandante la esperaba otra vez. Parker, con la cremallera subida, el aliento empañando el aire. «Han aterrizado», dijo. 10 minutos, quizá menos. Ava asintió. «Eso es generoso». Él le tendió un papel doblado. «Orden de traslado médico. Temporal. Sin destino». Ava arqueó una ceja. «Eso es chapucero». «Es intencional», dijo él. «Si alguien pregunta, te reasignaron antes de que el incidente concluyera. Y si vuelven a preguntar», él sostuvo su mirada. «Les diré la verdad, que estabas aquí para protegernos. No al revés». Ava lo estudió. «Esa historia te costará». Él se encogió de hombros. A los comandantes se les paga en consecuencias. Por un momento, ninguno habló. El viento trajo el gemido lejano de motores calentándose en la plataforma. Por fin, Ava dijo: «Mantuviste vivos a tus hombres». Él negó con la cabeza. «Tú lo hiciste». «No», corrigió ella en voz baja. «Yo solo les hice sitio para sobrevivir». Detrás de ellos resonaron pasos. Unos cuantos marines se habían reunido al fondo del pasillo. No en formación, no de manera oficial, solo de pie, mirando. Uno dio un paso al frente, luego otro. No hablaron. No saludaron. Solo asintieron. Ava sintió que algo se le tensaba en el pecho, inesperado y no deseado. Se giró antes de que pudiera asentarse. Fuera, el frío golpeó con dureza. La nieve chirrió bajo sus botas mientras cruzaba hacia el vehículo sin distintivos que esperaba más allá de las luces. El conductor no le preguntó el nombre. No lo necesitaba. Cuando el motor arrancó, Ava miró atrás una sola vez. El hospital se alzaba sólido contra el blanco, las luces cálidas brillando contra la oscuridad. Los marines se movían por el perímetro, alerta, vivos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que había dejado algo mejor a su paso. El vehículo avanzó. Kilómetros después, cuando la base desapareció entre nieve y distancia, Ava apoyó la cabeza en la ventanilla. El reflejo que le devolvió la mirada parecía mayor de lo que era, más sereno y más cansado de lo que se sentía. Pensó en la noche, el primer disparo, el último, los huecos entre ambos donde todo podía haber salido mal, y no salió. Pensó en las muertes que ya no contaba, y en las vidas que sí. Pensó en la enfermera que había estado fingiendo ser, y en la soldado que nunca dejó de ser. En algún lugar por delante, otro sitio la necesitaría. Otro rincón silencioso del mundo donde el peligro llegaría con una cara distinta. Ella aparecería con pijama sanitario otra vez o no. Daba igual. Lo que importaba era ese instante entre el miedo y la acción. Ahí era donde vivía. Ahora, si esta historia se te ha quedado dentro, si crees que la gente callada en la sala suele cargar con el peso más pesado,
quédate con nosotros. Suscríbete. No porque lo pidamos, sino porque estas historias solo sobreviven cuando alguien elige.